Hola, ¿cómo están? Continuamos este ciclo 2020 de Off the Record en tiempos de pandemia. Hoy nos pareció pertinente retomar una conversación de hace menos de un año con el investigador, doctor en literatura y ciencias humanas, coautor de un notable libro sobre la lectura escolar en el siglo XXI. Y digo pertinente porque en estos tiempos de pandemia, ¿qué ha pasado con esa débil lectura de los escolares? Partamos por escuchar esta conversación con Christian Advanter. Cristian, un gusto tenerte en Off the Record. Un gusto también, muchas gracias por la invitación. Cristian, yo hacía referencia al título del libro y por supuesto lo primero es saber en qué contexto se ubica este trabajo. Y entiendo que esto parte en el año 1994 en un proyecto del Ministerio de Educación y el Banco Mundial de Desarrollo, que se hizo cargo y renovó el rol que juegan las bibliotecas escolares. O sea, todos tuvimos, esta generación de abuelos tuvo también bibliotecas escolares, pero esas bibliotecas escolares y las que se requieren hoy día evidentemente pasan por un cambio cultural, cambio social, cambio tecnológico muy fundamental. Pero voy a partir por algo muy esencial. ¿Cuántas bibliotecas escolares había a comienzos de los años 90 en Chile? A ver, es difícil responder a esa pregunta porque a comienzos de los años 90 en Chile no había ninguna política pública específica sobre bibliotecas escolares. Entonces hay información sobre las bibliotecas públicas, digamos, que a lo largo del país, pero sobre bibliotecas escolares no hay información muy precisa, ni en los 90, ni en los 80, ni en los 70, ni hacia atrás, digamos. Entonces el programa que empezó el año 94-95 en el Ministerio de Educación, una de sus principales virtudes es probablemente el hecho de que fue la primera política pública explícita acerca del tema de bibliotecas escolares y que existe hasta el día de hoy. Y hoy día, si tú tuvieras que decir cuánto está cubierto por bibliotecas escolares en Chile. Es bastante impresionante la cantidad de bibliotecas. Son aproximadamente, creo que 11.000 hoy en día, la cifra exacta no la tengo ahora, pero a nivel de cobertura, este programa se ofrece, digamos, tanto para escuelas, liceos públicos y particulares subvencionados, y la cobertura es 98-99%. Hay un margen muy chico de escuelas que no tienen biblioteca escolar por problemas muy puntuales y que entiendo que siempre se hacen esfuerzos como para intentar implementarlas en esas, pero estamos hablando de alrededor de 2 millones de estudiantes que tienen acceso a estas bibliotecas escolares. Ahora, hablando de la experiencia con la biblioteca escolar, es una conversación muy habitual, ¿no es cierto?, el nivel de lectura que existe hoy día en el país. Nosotros hemos conversado y además este tema durante años. Bueno, uno ha escuchado por ahí a personajes que no pueden uno asumir que no tuvieron acceso a los libros por problemas económicos. Algunas autoridades que dicen que ellos no tienen tiempo a leer el libro, y uno se acostumbra a visitar ciertas casas de personajes que por supuesto no tienen un problema económico, y uno dice, ¿dónde está la biblioteca en esta casa? No hay libros. ¿Cómo opera el desafío generacionales? Porque aquí, después te voy a preguntar también de eso, dentro de todas estas fórmulas de motivar, de atraer, que no se hace de cualquier manera la lectura, ustedes recurren hasta el rol que pueden jugar los abuelos leyendo en voz alta. Claro, sí. Entonces, ¿cómo opera esta cosa, este desafío que se aborda en este libro, en este contexto donde la lectura no parece un bien muy preciado?
Bien, hay una cosa que yo creo que es súper importante aclarar desde un comienzo, y es que se tiende a confundir casi siempre lectura y lectura de libros, como si fuera de alguna manera una misma cosa. Entonces nos lamentamos siempre de que no se lee lo suficiente, pero en general ahí lo que estamos diciendo es que la gente no lee suficientemente libros. Claro. Siendo que la práctica de la lectura hoy en día probablemente tiene tasas mucho mayores, digamos, que en el pasado, gracias a las nuevas tecnologías, por ejemplo. O sea, es lo más común ver a los estudiantes ocupando sus teléfonos móviles. Ahora, ¿qué están leyendo? Esa es otra discusión, ¿no es Claro. cierto? Y por otro lado, lo que tú mencionas acerca del rol eventual de los abuelos, los papás, tiene que ver con la comprensión de que la lectura en realidad es un fenómeno más social que individual, como ha tendido a pensarse durante mucho tiempo también como una actividad solitaria, ¿no es cierto?, como de mucha concentración eh, y la verdad es que desde hace un tiempo se enfatiza mucho más que la lectura siempre tiene que ver con prácticas sociales en un contexto dado y que si en ese contexto la lectura no tiene un sentido, una valoración, va a ser mucho más difícil que un estudiante enganche eventualmente con la lectura de lo que le están proponiendo en la escuela. Digamos, si en su familia desprecian la cultura literaria, digamos, es difícil, va a ser más difícil para ese niño, digamos, valorarlo. Mientras que si desde pequeño los padres o los abuelos le leen historias, le cuentan cuentos, ese ya es un primer acercamiento con ese mundo que de alguna manera facilita después la tarea de los educadores, de los mediadores en las bibliotecas.